Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Ya saben que siempre debajo del video les aparecen mis redes sociales. Si se meten desde ahí, los lleva a Facebook, el Rincón de la Hechicera. Ahí voy respondiendo las dudas que tengan acerca de todo lo que hago a distancia. Les doy informes para que agenden su cita. Y bueno, ya saben que subo videos martes, jueves, domingos. Y las consultas todas son a distancia, limpias, sanaciones, lecturas de runas, de Ogam, de vidas pasadas. Hago muchísimas cosas. Entonces, escríbanme a mi página y ahí les doy los costos. Gracias por compartir mis videos, por los likes, por las muestras de cariño, por sus sugerencias. No se desesperen si no les contesto todos los mensajes porque recibo mucho todos los días. Y hoy vamos a platicar acerca de la energía de cómo viene septiembre. Ya ven que ya llevo muchos meses diciéndoles cómo viene ahora sí que cada mes para que nos vayamos preparando energéticamente. Siempre cada mes es diferente. Cada energía es diferente. ¿Por qué? Porque tiene que ver en el día que cae el mes, con la luna. Tiene que ver muchísimos aspectos. Y recuerden que cada número también siempre tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. Aquí en lo que nos tenemos que enfocar, sí es en lo positivo, pero es como lo negativo. No es que le tengamos que poner atención a lo negativo, porque siempre les digo que a lo que le damos atención, lo hacemos fuerte y le damos poder. Sino es nada más como decir, ok, vienen a lo mejor estas problemillas o podemos estar lidiando con esto. Entonces, ¿cómo lo voy a trabajar y cómo me voy a empoderar para que este mes sea un gran mes para mí, o para mi negocio, o para mi familia, o para todo en general? Vamos a iniciar septiembre en jueves y lo vamos a iniciar con la luna creciente. La luna creciente nos ayuda a crecer todo lo que nosotros ya hayamos sembrado. Si tenemos algún proyecto, pues la luna creciente nos ayuda a que ese proyecto sea mucho más exitoso, que se pueda desarrollar, que tengamos clientes, que tengamos ventas, que todo lo que nosotros ya hayamos sembrado en algún momento, que puede ser con la energía de la luna nueva, empieza a crecer. Entonces es algo que ya está, por así decirlo, ya está creciendo. Y podemos hacer que eso crezca mucho más porque todavía no tenemos la energía de la luna llena, sino entramos como en ese periodo de hacer crecer aquello que nosotros deseamos o aquello que nosotros empezamos. Y tenemos la energía del jueves de Júpiter. La energía de Júpiter es una energía que es muy buena para los proyectos, para cosas laborales, si tiene, por ejemplo, problemas legales o algunos asuntos jurídicos, temas de viajes, temas también como de promociones, de firma de contratos, todo eso, esa energía es muy buena. Pero tenemos la energía del número 9. El número 9 es un número muy bueno, es un número maestro, pero también es un número que si uno no concreta las cosas que ha dejado atrás, es un número también que puede dejar como cosas inconclusas. Entonces tenemos la energía de la luna creciente, tenemos la energía de Júpiter. Entonces puede ser que si ustedes tienen ahí como asuntos legales, trámites, algo de papeleo que estuvieron esperando y no, a lo mejor no le pusieron atención o la debida atención que ustedes debían, puede ser que eso no lo concluyan y que se detenga. Y recuerden que vamos a entrar al número 10, que es principio, fin, todo, nada. Entonces el 9 nos ayuda como a terminar aquello que se ha quedado pendiente. Piensen en todos esos meses que han estado trabajando, haciendo cosas, tanto a nivel interior, de proyectos, de todo en general, que se ha quedado a la mitad, que necesitan ya concretar para poder cerrar el año de la mejor forma. Ese número 9 también es un número donde de repente puede haber como muchas personas que sean como muy ideáticas, como de repente que quieran estar peleando, que quieran que todo el mundo piense como ellas. Entonces puede haber como muchos problemas, muchas confrontaciones, porque todo el mundo quiera ser el líder, todo el mundo quiera como que todos piensen como ellos o que las gentes o las personas hagan lo que ellos quieren. Es un número también que puede causar muchos retrasos. Y como tenemos la energía de Júpiter, puede haber muchos retrasos o muchos colapsos en todo lo que tiene que ver con las aerolíneas. Vamos a entrar en un periodo que ya les había dicho que ya estamos entrando de una energía sumamente fuerte. Entonces puede haber muchas protestas, puede haber muchas cosas que las personas no estén conformes por cosas que no se concluyeron o que se quedaron a lo mejor esperando y que al final no se los dieron. Entonces, como, pues me esperé, me dijeron que me iban a dar tal cosa, me prometieron un aumento, me prometieron que en mi trabajo iban a hacer determinada cosa o determinados arreglos y resulta que no los hicieron. Entonces la gente se cansa de esperar y la gente puede ver como, pues no sé, que salga a manifestarse, que haya muchas protestas, que haya muchos despidos y que de repente ciertas cosas, todo lo que tenga que ver con movimiento, aviones, camiones, taxis, como todo eso de repente haya como un paro o las cosas no estén fluyendo.
y es un número también en donde puede haber mucho despido de personas. Entonces las cosas pueden estar mucho más lentas. Entonces si nosotros nos prevenimos en eso, ok, vamos a ir de viaje, pues vámonos con mucho más tiempo de anticipación. Vamos a poner un negocio, pues a lo mejor tenemos que redoblar el esfuerzo para que nuestro negocio pueda ser más exitoso, porque puede ser que a lo mejor no tengamos las mismas personas que trabajan con nosotros o de repente a lo mejor ya no contamos con esa plantilla para dar un servicio. Entonces es muy importante prevenirse con esa energía. Si ustedes hacen eso, puede ser que el 9, o sea, este mes de septiembre, sea un gran mes para todos. Pero si no se prevé, puede ser un mes que tenga muchos retrasos, muchas cosas que se queden inconclusas, mucho paro en las cosas, por ejemplo, de la parte laboral, que de repente a lo mejor las cadenas de suministro se retrasen en algunas cosas, que suban los aranceles, que suban los precios, que suba mucho la gasolina, que escasee y que de repente las cosas se detengan. Por eso les digo que ese 9 es como todo eso que quedó, como eso que traemos arrastrando de todo el año. Si no se resuelve en el 9, en el 10 va a ser como más inestable y más complicado. Entonces es momento de prevenirnos y trabajar y tratar de potencializar ese número 9, esa energía de Júpiter, esa luna creciente, para que todo lo que nosotros hemos trabajado y hemos sembrado durante todo este año pueda ser algo muy favorable para cada uno. Y la energía de Júpiter también es buena para el dinero, para los proyectos. Entonces, traten ahorita de ver cómo quieren que sea ese 9, cómo quieren que sea septiembre. Recuerden que el 8, ya les hice el video, pues es la parte emocional, la parte material, como encontrar ese equilibrio. Entonces decir, ok, ya encontré ese equilibrio, ahora voy a empezar a terminar todo eso que quedó ahí pendiente. Voy a empezar a dejar como todo lo que había quedado como inconcluso, voy a empezar a arreglarlo, voy a empezar a trabajar en mis proyectos, en mis temas personales y también voy a empezar a planear cómo quiero cerrar el año, porque eso es muy importante. Ya el 10, el 11 y el 12 ya les voy a decir cómo viene la energía, pero el 9 es un número que nos dice como, ya llegaste hasta aquí, ok, termina lo que hiciste, termínalo, hazlo bien, para que entonces si ya llegaste aquí, ya la recta final sea como súper parejito y no tengas a lo mejor como esos picos emocionales, energéticos y sobre todo en la parte de dinero y de los proyectos y de cosas de trabajo. Entonces prevénganse también con eso. Ahorita no va a ser como buen momento ahora en septiembre para que a lo mejor compren casas, inviertan, todo lo que tiene que ver con ese tipo de inversiones, espérense por favor, porque puede venir un crash económico, pueden venir cosas fuertes en la economía y se pueden quedar con unas deudas muy grandes. Por eso les digo que el número 9 es como, ya aterrizaste todo, empieza a concluir lo que está ahí pendiente y empieza a enfocarte en lo que es importante para ti, en lo que te puede dar. Y trabaja mucho en la parte de todo lo que tenga que ver con cosas legales. Cosas legales no siempre es un juicio. Puede ser un préstamo, puede ser algo del banco, puede ser muchísimas cosas. Entonces terminen todos sus trámites y más que lo tenemos con la energía de Júpiter. Entonces, bueno, ya saben, a vibrar alto, a trabajar mucho con la energía de septiembre. El otro día me escribieron y me dijeron, oye, ¿por qué nos preguntaste que cómo nos fue en agosto o cómo, si todavía estamos en julio? Yo les digo que cómo viene la energía y a lo mejor en el momento que ustedes vean ese video dicen, ah, ok, ya es agosto, ya es septiembre o me estoy preparando y les puedo decir cómo viene esa energía. Pero es importante siempre que se preparen de cómo vienen los próximos meses. Espero que estén teniendo, ya saben, un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video. Les mando un beso con mucho cariño. Y les voy a hacer pronto también unas predicciones nuevas que también me las han estado pidiendo. Chequen las otras que tengo y todo lo que está pasando, se los dije también hace meses. Lo de la devaluación, lo de la gasolina, lo de la comida. Entonces, pongan atención. Nunca con miedo, nada más prevenir. Siempre es mejor prevenir en lugar de lamentar. Los quiero mucho.